Bienvenidos a Ruedas o Manzanas, un programa de opinión totalmente irrelevante, con Carlos Romano y Xavi Urrius. Bienvenidos a Ruedas o Manzanas, un programa de opinión totalmente irrelevante. Con ustedes, un servidor, Xavi Urrius. En el programa de hoy traemos un invitado para nada recurrente. Con todos vosotros, Carlos Romano. Buenas. Bueno, Carlos, ¿qué tema apasionante nos traes en el día de hoy? Pues hoy, para Ruedas o Manzanas, en principio me había preparado otro tema, pero va a haber un cambio, porque este programa lo hacemos nosotros y hacemos lo que nos da la gana. Bueno, primero voy a introducirlo brevemente. Que lo mismo que cada persona tiene sus gustos musicales, pues cada uno distintos. Los míos van cambiando por temporada, lo cual creo que no es demasiado raro. Y me voy dando cuenta desde hace unos años que el cambio se produce por estaciones. Y a raíz de eso quería... Bueno, el otro día me di cuenta de que había empezado a cambiar y sobre octubre, cuando llega el frío y tal, empiezo recurrentemente todos los años a escuchar folk. Escucho una gran cantidad de artistas de folk y que quería pues traer esto aquí. No esto, pero quería hablar un poco del folk, de la música folk, cómo surge, sus inicios, qué instrumentos se usan o algunos artistas que me gustaría recomendar. Entonces, Carlos, podemos asumir que para ti el folk representa un poco esa entrada del frío. ¿Nos podrías contar un poco más qué significa el folk para ti o por qué es importante o por qué te gusta escucharlo en esta época concreta del año? Bueno, yo creo que no soy un gran entendido de música, así que contaré lo que significa el folk para mí, porque yo creo que el folk es un estilo de música que, si bien el rock tiene como su nicho de mercado preparado, gente rockera, tú piensas en rock y piensas pues en un tipo rockero. El folk tiene un estilo característico que no es ni triste ni alegre, es como una especie de reivindicación, y con esto quería unirlo a, bueno, como no sé hacerlo mejor, para mí es como una cosa un poco etérea, un estilo de música que conlleva una clase de cosas, como pueden ser pues un pensamiento, un contenido social o una reivindicación. Vamos a recurrir a qué dice las fuentes de documentación que es el folk. Pues el folk, de la palabra anglosajón, vendría a derivarse del castellano de música folclórica, que viene a ser pues la música que se hacían en tribus o en comunidades, pero llevado un poco más a la contemporaneidad. Entonces puedo entender que el folk es un poco como coger música tradicional y convertirla en moderna. No exactamente. Es desde ese punto, desde la música tradicional, usando algunos instrumentos típicos de la región, por ejemplo en Estados Unidos, como podría ser el banjo, el violín o bien la armónica, como Bob Dylan, llevarlo a un terreno más contemporáneo, hacer no música de gaitas o sardanas, sino, no sé, de alguna manera llevar ese folclore popular que te representa a tu tierra, o a su tierra, o a la tierra del que le está cantando, a la modernidad con ritmos modernos. Entonces, entrando un poco más en el tema musical, podríamos decir que el folk se junta un poco tanto temas, armonías, instrumentos tradicionales, pero llevados a lo mejor a ritmos y composiciones más modernas. Sí, de esta manera, un poco cronológicamente, lo hace Atahualpa Yupanqui, no sé si muy conocido, para mí es conocido, a mí me gusta, el cual crea un boom del folclore en Latinoamérica, utilizando instrumentos acústicos, esto más o menos se populariza sobre la década de 1940 en Argentina, y ya luego se movería a Estados Unidos, donde el folk explotaría y sería, bueno, nunca un éxito de ventas, pero sí que se haría bastante popular en los músicos por esto de la depresión y toda esa clase de problemas que surgen sobre la época en Estados Unidos, que hacen que esta música yo creo que encaje muy bien en esa mentalidad. Entonces entiendo que el folk no es de Estados Unidos como todos podríamos creer, sino que viene de Argentina. Con esto se me hace una pregunta. ¿Pasó antes Argentina está justo en la otra punta? ¿Hay folk en el resto de países de Sudamérica o directamente pasa a Estados Unidos por alguna persona que fuera directamente allí o algo así? Pues no está exactamente muy claro quién lo lleva. Supongo que es una corriente que no solo una persona lleva, sino que la música se va moviendo y gradualmente, pues influidos por uno u otro, van contagiando este espíritu, la musicalidad de Estados Unidos. Pero podría decir que algunos de los destacados músicos argentinos o latinoamericanos en general, pues serían Rubén Blades o Silvio Rodríguez, que son casi muy similares a Georges Brassens en Francia cuando cruza
cruza este lado del mar. Y por ejemplo, sí, Rubén Blades o Silvio Rodríguez pues son destacables porque hacen un nuevo cancionero o una nueva canción latinoamericana que habla de una protesta social considerable, una reivindicación y un estilo de música que no estaba tan arraigado en aquel entonces allí y que ahora va pues tornando no tanto a música sinfónica, sino ya a un contenido, un sustrato. Entonces entiendo que el folk, aunque tiene vestigios tradicionales, no siempre tiene por qué ser popular y en algunos casos se ha estandarizado después de un tiempo. Sí, sin duda, que se estandariza entre los 40 y los 60 en la década, pero crea bastante controversia porque si empezamos en 1940 llegan un grupo de músicos con instrumentos acústicos a tocar canciones que pues reivindican pues el gobierno o el estado social en aquel momento, pero según vamos avanzando y llegando a la década de los 60 empiezan a introducirse instrumentos acústicos. En este momento ya la gente se ha acostumbrado, el folk es algo más o menos normal, hay bastantes grupos que lo hacen, o bueno, cantautores, es más habitual, por el modo de... o sea, en lo que se basa. Y en este momento se introducen elementos eléctricos en vez de acústicos. Con lo cual hay mucha gente que cree que esto ya se desliga totalmente del folk, porque el folk históricamente pues había sido un músico con su guitarra cantando pues algo que podía ser bien similar a la poesía. Porque tampoco necesitan entonar mucho, no es muy melódico. Entonces en esto se me plantea una pregunta. ¿Hasta qué punto este cambio de elementos acústicos a eléctricos es algo tanto de estilo como no la aparición de guitarras eléctricas cuyo fin primero era simplemente que el sonido de la guitarra acústica sonara mucho más fuerte? Bueno, yo pienso que no simplemente es por el tipo de instrumento, sino porque el tipo de canciones que se hacían, aquí remito a Bob Dylan, que hablaré un poco más adelante de él, pero me viene bien para analizarlo con esto. Bob Dylan, cuando cambia gradualmente, Bob Dylan al principio utilizaba 100% acústico. Y luego, no 100% eléctrico, pero hay discos que sí, que tienen prácticamente todo eléctrico. Pero hay momentos que conviven los dos. Los conciertos que realiza son mitad acústicos, mitad eléctricos. Y no es el tipo de instrumento, sino el tipo de canción que genera ese instrumento. Porque no se puede utilizar una guitarra eléctrica de la misma manera que una guitarra acústica, pero no es el caso. Cuando se introducen estos instrumentos eléctricos, la canción se vuelve más tirando al rockabilly, más tirando al rock, más rápida, las letras se vuelven más repetitivas, con menos sentido, así que supongo que la gente relacionaba pues esta modernidad, este desligamiento del instrumento acústico con que íbamos a perder en letra, íbamos a perder en poesía, que bueno, en Bob Dylan va fluyendo, yo creo que no está relacionado. Y que íbamos a tornar en rock y que íbamos a perder el folk como género musical. Yo creo que por ahí entró el miedo a la gente. Entonces, y luego contaré una anécdota graciosísima de conciertos de Dylan, que es Entonces entiendo que en el folk, aunque sea un estilo que proviene del tradicional, en su propia naturaleza está el cambio, que en este caso podemos ver a través de la introducción de nuevos elementos musicales que hacen que cambie el propio estilo y su forma. Entonces a mí se me hace una pregunta. ¿Este estilo, después de la introducción de los instrumentos eléctricos, sigue evolucionando? Es decir, después de esta evolución que nos acabas de relatar, ¿hay otras evoluciones? ¿Hoy en día sigue evolucionando? ¿O se estancó en el eléctrico? ¿O quizá incluso gente que se quedó en el acústico? Hombre, yo creo que el folk siempre lleva en su interior las raíces, o sea, le viene muy bien para el concepto que explota el folk, pero en su esencia el folk sigue siendo el mismo, porque si el rock cambiase demasiado tampoco dejaríamos de llamar rock. En esencia sigue siendo el mismo. Si bien es verdad que en los inicios podíamos encontrar a Woody Guthrie, que es uno de los grandes cantautores de los albores de Estados Unidos, relatando pues literalmente canciones populares recogidas del pueblo, y el señor les ponía una sintonía y las cantaba y iba tirando con eso. Pero después podemos ver que iban apareciendo Bob Dylan o incluso Dave Van Ronk, un gran desconocido que quiero reivindicar en este programa. Esta sección del programa
la he hecho mayormente influida porque he visto que mucha gente desconoce a este artista, que yo creo que es maravilloso. Y aquí sí vemos el cambio. Porque Woody Guthrie hace cancionero americano, recoge toda esta cultura y la pone música. Dave Rock ya crea su propia música poética, crea sus letras, y no siempre, pero crea sus letras y las pone música. Y ya luego Bob Dylan explota este concepto hasta el máximo, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes del folk. Rozando a veces el country, metiéndose en el rock incluso, folk eléctrico. Bueno, no sé. Saliendo de Bob Dylan más hacia la modernidad, pues ahí ya sé que hay bastantes más. Pero no que yo controle demasiado, no como para recomendar ninguno aquí exhaustivamente. Hay alguno que me gusta, pero quizá una canción o dos. Prefería centrarme el programa en 3 porque sé que puedo recomendar varios discos ya que están consagrados. Y quizá recomendar alguno nuevo, pues puedo recomendar 1 o 2 canciones, porque tampoco sería significativo de esto. Entonces entiendo un poco que el éxito mayor del folk y su momento culmen, por así decirlo, fue en ese momento en el que a su vez se hace popular por un poco este cambio de instrumentos que a lo mejor lo hacen más amable, con personas como Bob Dylan, pero que todavía mantiene un poco esa esencia antes de acabar de evolucionar de alguna forma, o aunque continuara de otra forma, de hacer que surjan otros estilos, como por ejemplo el rock, aunque el rock pues recoge también influencias de otros estilos como el blues, etc. Sí, va tirando raíces hacia bastantes, pero yo creo que su principal foco es que el folk nace... Bueno, no nace, ve su auge en uno de los momentos más complicados de Estados Unidos, porque se ven en la depresión, así que la gente escribe canciones muy jodidas. Y además nacen bastantes cantantes folk, de los cuales muchos de ellos no pueden vivir. Cuando Bob Dylan aparece en el mercado de las discográficas, a las discográficas le encanta porque vende muchísimo y además es una personalidad pública, pero antes que él, ya había bastantes cantantes que se morían de hambre, poco más o menos, como es el caso de Dave Rock. Dave Rock, un fragmento que me encanta es que llegan a convivir y creo que entablan amistad. Enemistad no entablan, pero llegan a ser medio amigos. La cosa es que, no sé si por gracias o porque estaba mal de la cabeza Bob Dylan, hay un momento en que Dave Rock hace una cover, bueno, hace una interpretación de House of Rising Sun, la más incómoda y una de las más largas que ya he visto. Hay una de Nina Simone. El otro día descubrí que había una interpretación de House of Rising Sun de Nina Simone que no es del todo folk, pero me gusta bastante. Bueno, se han hecho muchísimas interpretaciones de esta canción, pero Dave Rock hace una lo que creo que desde mi punto de vista representa mucho lo que es el folk. Cambios de ritmos, lo mismo te mete unos graves atronadores que de repente cambia a unos agudos que te revientan el tímpano, se vuelve incómodo, se vuelve largo, hace las frases insufriblemente incómodas. Pero de esa incomodidad crea que te interese un poco, y yo creo que es una buena canción. Pero, sin embargo, Bob Dylan ese mismo año saca House of Rising Sun de su puño y letra, y arrasa. Y básicamente le pasa eso es la historia de las discográficas cuando aparece Bob Dylan, porque es en lo suyo, en el folk, es el mejor, y todos los anteriores se vuelven mierda. A las discográficas les interesa grabar con Dylan, vender discos de Dylan y ganar dinero, porque es lo que hacen las discográficas. Así que Dave Rock, pues poco más o menos que se muere de hambre. Y pues me gusta un poco también esta historia de las miserias de Bob Dylan. Está guay, pero al fin y al cabo pasó un periodo prematuro de bueno, soy un chaval y estoy sacando unos discos, pero ganó dinero rápidamente y se metió en el mundo de las drogas ahí con los Beatles. Pero Dave Rock nunca despegó tan alto, y me gusta un poco esa miseria, eso de cantar el folk desde las tabernas, desde el pueblo, sin muchos lujos. Y de este palo me gusta una de sus... Bueno, no sé si los que nos escuchan conocen demasiado a este artista, pero yo se lo recomiendo encarecidamente. Una de sus canciones más emblemáticas es Green Green Rocky Road, la cual guarda una anécdota muy entrañable que, si quieres, podemos comentar después de la publicidad.
Antes de irnos, te quería hacer una pregunta, si quieres la dejamos para después de la pausa para la música, que es que has relatado todo el tiempo, has como dejado caer o has sugerido que el folk siempre tiene un componente reivindicativo y que precisamente es este el que hace que nazca durante la época que nace, en la depresión de los Estados Unidos, o que al menos se popularice. Si te parece bien, después de la publicidad nos cuentas un poco más sobre este tema. Perfecto. Pues ahora, después de la publicidad, escucharemos a un grupo de un conocido en común nuestro y amigo. Ryan, en la descripción pondremos el nombre del disco y los que estén en Teruel pueden buscarle y comprárselo. El grupo, si mal no recuerdo, se separó recientemente, pero todavía se puede conseguir. Ahora mismo no le tengo aquí, así que no recuerdo el título, pero está todo más abajo en la caja de información. Pondremos la segunda canción de su álbum. Aprovecho para recordar que en la descripción también tenéis las redes sociales de Carlos y mía, sobre todo el Instagram, así que si queréis contactar con nosotros, entre otras cosas, para conseguir este disco, o por ejemplo un poemario que sacó Carlos recientemente autopublicado, nos podéis hablar por privado por Instagram o por nuestros correos electrónicos que tenéis en el descripción. Mi poemario se llama La Ruta Prohibida y otros programas de ruta, y espero que disfrutéis la música a continuación. Continúas escuchando Ruedas o Manzanas, con Xavi Urrios y Carlos Román.
retomando un poco el programa y siguiendo con la estela que habíamos dejado antes de la pausa, ¿nos puedes contar un poco más, Carlos, qué importancia tiene en el folk el tema de la reivindicación? Porque parece bastante importante, sobre todo nos has dejado un poco caer que nace en una época en la que era importante reivindicar y a lo mejor un poco, pienso yo, a ver tú qué opinas, que tiene bastante relevancia en la música folk. ¿Crees que es algo obligatorio para el folk que sea reivindicativo o es algo opcional pero que muchas veces pasa? Hombre, yo creo que toda música debe ser reivindicativa, pero a su estilo. No tiene que ir contra todo o reventar todos los esquemas preestablecidos. Pero sí que tiene que tener una idea. Yo prefiero las canciones de Dylan, por decir a Dylan, porque tiene una producción artística, una producción artística altísima y pasa etapas de religión, creer, dejar de creer. Pero yo prefiero sus discos más reivindicativos. Sí es verdad que a veces cansan y prefieres alguna más sencilla, más light. Hablo de canciones como Mr. Tambourine Man, que no sé si mucha gente sabe que, bueno, si la lees un poco con precaución y con un poco de tiempo, habla bastante de lo que podía ser un vendedor de coca o algún disco más. Ahora no tengo en mente. Blood on the Tracks es muy bueno, pero no es puramente reivindicativo. Entonces entiendo un poco que lo más importante del folk para ti, o incluso de la música en general, es que al igual que en el arte en sí, cuente algo, no esté vacío, sino que tenga una historia detrás que puede o no ser reivindicativa. Pero en el caso del folk en concreto nos has dicho de Dylan al menos que sus discos quizá más representativos sean en los que sí que hay una... No exactamente. Los que a mí más me gustan son los más reivindicativos, aunque no siempre coincide. Por ejemplo, el The Times Are A-Changing es bastante reivindicativo y a mí me gusta, pero por otra parte, unos años más tarde, en el 65, tenemos Bringing It All Back Home o Highway 61, que no son nada... siempre tienen un factor reivindicativo, ya que pues Bob Dylan no solo es músico, sino que también es poeta y escritor, pero no en tan alta medida. New Morning, New Morning. En los 70 ya prácticamente nada. Blood on the Tracks habla algo de la guerra de Vietnam, pero sin explayarse demasiado. Yo creo que cuando ese puramente cantautor, como dirían algunos, solo acústico, en sus inicios, porque en buena parte en su infancia escucha discos prestados de Woody Guthrie. Le dedica una canción a Woody Guthrie, Song to Woody, que se basa en que él pues cruza todo Estados Unidos. Bueno, eso es la realidad, no la canción. Bob Dylan, a la edad de los 15 o 17, cruza todo Estados Unidos para ver a Woody Guthrie, que seguía vivo, cuando se entera de que seguía vivo. Y en un psiquiátrico mental el tío estaba destrozado, y una de las primeras canciones de Dylan son una canción a Woody pues despidiéndose de él, y bueno, ver a tu dios, a tu genio de pequeño pues destrozado y hecho una piltrafa, pues no le gusta a nadie, y creo que es una canción con mucho sentido y empieza fuerte. Another Side of Bob Dylan también es bastante significativa, pero luego sí es verdad que con los años, excepto alguno salteado, Street Legal, va perdiendo pozo poético para mi gusto. Entonces entiendo por lo que has relatado hace un momento que Bob Dylan no es solo músico, sino que también es poeta y escritor. Con esto te quiero preguntar si tiene alguna otra faceta, o si el tema reivindicativo que en algunas etapas de su trayectoria tiene va más allá de sus canciones o se acerca a su vida pública. Hombre, sí es verdad que, como tú bien has dicho en el intermedio, Bob Dylan se mea un poco en la cara de todos los entrevistadores. Creo que era el New York Times, el periódico importante de allí es ese. Le hacía alguna entrevista, hay vídeos en YouTube terribles, y él está pues fumándose su cigarrillo tranquilamente, les vacila un montón con sus bromas sarcásticas y no responde casi ninguna pregunta. Recuerdo ahora de un documental que vi sobre Dylan, una entrevista que le hizo precisamente el New York Times, en el que decía una anécdota que a mí me gustaba mucho,
Porque ahora parece que todo el mundo caiga de la parra y diga, que los medios de comunicación no dicen la verdad y eso. Pero él ya, creo que eran los 70 o así, o en los 80, ya decía que su periódico, refiriéndose al New York Times, estaba bien para él, porque lo podía leer y reírse un rato mientras hacía caca. Pero Sí, que... básicamente los periódicos trastornaban su vida pública. Bueno, creaban de Bob Dylan, ya era un personaje, pero creaban otro personaje todavía más terrible de él y a él no le gustaba, lógicamente. Pero lo que él decía era que para reírse un rato que esos periódicos estaban bien, pero que lo que él no consideraba bien era que hubiera gente que se tomara en serio realmente esos periódicos y lo que decían. Periódicos súper reconocidos y súper... que están... no sé, ahora mismo siguen vigentes, como el New York Times. Sí, si quieres podemos cerrar toda esta etapa del programa con la historia que había guardado. Había hecho un pequeño cliffhanger de Dave Van Ronk, que hace relación a lo que creo que es una de sus canciones más bonitas y más destacables. No sé, se lo relaciona mucho con esa canción, aunque tiene muchas otras, que es Green Green Rocky Road. Y él cuenta en algún vídeo que está por internet, de forma muy pausada, que frecuentaba un local de McDougall's Street es Brooklyn, creo. Un local plagado de poetas en los que se llevaba bien con todos y había como... no eran... Los músicos estaban en segundo plano en aquel local. Era como jornadas poéticas y luego la gente tocaba y bueno, era un poco todo locura. Y allí él lleva algún tipo de historia con Robert Kaufman, un poeta norteamericano, en el cual esta curiosa y siniestra personalidad se le acerca al oído en un momento en el local y le susurra una canción, que es casi pues un... es el sueño de un poeta loco. Y bueno, le susurra a Van Ronk esta música al oído, la cual a él le fascina porque se le queda helada la sangre y tiempo más tarde no consigue encontrarle melodía para esto, a lo que le ayuda un amigo, el cual no recuerdo el nombre, pero bueno, entre los dos hacen esta preciosa canción, Green Green Rocky Road, que no podemos poner por derechos de autor, la cual graba con Columbia y recomiendo, en cuanto acabe el programa, no antes, cerrarlo y buscar esta canción, es maravillosa. Entiendo un poco, al verte la cara de un poco de ilusión que se te ha puesto al relatar esta anécdota, que quizá uno de los factores que hacen que el folk guste tanto sea un poco estas anécdotas como la que hemos contado antes de Dylan o esta misma, que entrañan un poco con una magia, ¿no? Todo este mundo y como que relatan de alguna forma lo que fue aquella época. Sí, en cierto modo, bueno, la música está hecha de anécdotas. Y con esta frase tan preciosa terminamos la sección de Carlos y pasamos a la que pienso que es vuestra sección favorita. Esta vez más corta. Y que un poco es la sección que andáis esperando y por la que os coméis el resto del programa, que sabemos que pensáis que es solo paja. El finalet. En nuestro odio personal de hoy... Espera, la cabecera. Como sección final del programa, les introducimos Il Finalet, espacio dedicado al odio indiscriminado, poniendo en evidencia nuestra ignorancia. Bueno, en el odio de esta semana que nos hará ser mejores personas durante el resto de la semana, traemos algunos temas un tanto interesantes. De un programa que ambos frecuentamos que se llama No te metas en política, al cual recomiendo encarecidamente, sacamos una página web un tanto extraña y una propuesta popular un tanto perturbadora. Francosanto. Francosanto.es es una página web que básicamente propone que santificar la figura de Franco. Y ya está, si es que la broma está hecha. Sí. Si es que cómo no odiarla. No hay mucho que decir, está todo mal. Junto a... Si os queréis echar una buena tarde de risas, junto a esta página web, junto a la web de Fundación Francisco Franco, me parece una de las mejores páginas web de internet.
donde tenéis diversión para rato. Nada más en la Fundación Francisco Franco lo tienen todo bastante bien ordenado, con historia, cartas que te mueres las cartas que les envían a esa gente. En fin, simplemente magnífica. Bueno, yo quería por mi parte un odio más atemporal. Bueno, no, son de la época, prácticamente. Dalí. Dalí siempre... O sea, Dalí me gusta. Hay mucha gente que no le gusta, pero personalmente pues no me hace gracia. Los relojes de Dalí me parece una metáfora de mierda. O sea, una metáfora que puede hacer un niño de primaria en plástica con la plastilina, que le dicen, venga, invéntate una obra de arte. Mira, los relojes dan el tiempo se fuga, el tiempo se derrite, relojes derritiéndose. Pues muy bien, Dalí, muy bien. Te has colmado. Qué inteligente. Pues no sé, a mí personalmente los relojes de Dalí me parecen una idea de mierda. Ay, no, como otras cosas que tiene que digo, alright, pues eso. Yo, por mi parte, quería introducir un tema a lo mejor más actual, que curiosamente habla de lo no actual dentro de la actualidad. Me explico. Explica. La informática sin actualizar. Toda esa gente que sigue en su casa con Windows XP. ¿Qué mierda os pasa, tíos? O sea, no tiene actualizaciones desde hace años, no tiene soporte, ningún programa funciona en ese sistema operativo. ¿Por qué os empeñáis en seguir usándolo? Windows XP o Windows Vista fue peor incluso. Y lo peor de todo es que muchas veces estos comportamientos, no sé, que los haga un tío loco en su casa me parece genial, pero que los hacen en las instituciones públicas que tengamos en los ordenadores de clase no, pero casi Windows Vista, me parece terrible. Sí. Nada, ese es más tu tema que el mío, nada que añadir por esa parte, pero es horrible. Peor si tienen incluso Macs sin actualizar. En el caso de los Mac y de los iPhone, gente que dice, me compré un iPhone, me gasté muchísimo dinero y no me gustan porque van muy lento. No, va lento porque no actualizas, porque tienes un sistema operativo de hace años. Obviamente, los sistemas operativos no son perfectos, por eso están las actualizaciones, para cubrir sus pequeños fallos. Y se mete el ruido, pero en el estudio nos lo están desmontando. Bueno, como no sé si tienes algún tema más, yo tengo uno más. Que son los insultos inclusivos. El otro día leyendo un grupo de WhatsApp. Estamos grabando desde Teruel, Zaragoza. No, son dos cosas distintas. Estamos grabando desde Teruel. Aragón. Sí, Aragón. Eso, tal cual. Y en Aragón es bastante común que la gente ya de una edad se refiera a otro como chorra. En plan, no con significado sexual, sino chorra, ¿qué has hecho? O en un sentido coloquial, pero lo suele utilizar la gente mayor, un poco... Expresión casposa, ya un poco dejada de usar, pero la gente joven pues sigue teniéndola vigente. Y leí una cosa que me hizo una gracia terrible y que por otra parte odio, que son lo que hemos denominado insultos inclusivos, insultos blancos, que era chorre, con la terminación E para incluir a los dos, chico y chica, en vez de decir chorra, pero es que creo que todo está mal llevado porque chorra ya hace referencia al miembro viril masculino. Así que no hay cabida para la inclusión. Chorre, gilipolle, hijo de pute. No, todo está mal, no. Me hizo gracia, pero por otra parte lo odio. Aquí veo un poco yo como un poco el fin de la comedia, el límite del humor en utilizar algo antiguo, casposo, como insultos faltones, clásicos, casposos, pero a la vez modernizarlos, pero mal. Sí. Y con esta reflexión damos por finalizado el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre... ¿Siempre qué? Como decimos siempre, pues... ¿Qué decimos siempre? Ruedas o manzanas. Nunca sabes por dónde te van a venir. No. Ruedas o manzanas. ¿Y a quién le importa? Pero te lo vamos a decir. Como desde ahora siempre diremos, ruedas o manzanas. ¿Quién te lo... No. ¿Cómo te lo vamos a decir? ¿Cómo? ¿Ruedas o más? Hasta la semana que viene. Yo qué sé. Que no lo escucho. Dime que vamos a dejar todo esto tal cual sin cortar.
soy gilipollas.